Bienvenido, estimados, a esta segunda entrega de este curso de R básico. En esta clase vamos a estudiar los tipos de datos que soporta R. Podemos distinguir inicialmente que hay datos que son atómicos. Entre ellos tenemos los caracteres, los numéricos, los enteros, los complejos y los lógicos. Y también tenemos dos objetos que inicialmente son de nuestro interés, que son los vectores y las listas. Estos objetos no son considerados como datos que son atómicos, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de objetos, entendemos que estos no son atómicos, y cuando hablemos de objetos atómicos nos referimos a lo que especificamos antes. Bueno, vamos a recordar algunas cositas que vimos en la clase, en la sesión anterior. Por ejemplo, quiero saber mi directorio de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Con get word directory, ¿sí? Con ese comando le hacemos run y nos muestra que nuestro directorio de trabajo es el escritorio. Quiero cambiar este directorio de trabajo porque definí una nueva carpeta para dejar todo más ordenado del curso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta vez vamos a aprovechar la parte visual de RStudio. Vamos a File, recuerden, luego a los tres puntitos y luego nos movemos simplemente hacia nuestra carpeta de interés, que en este caso se llama curso R. Ahí está. Vamos a abrir y luego en More vamos a setear el directorio. Ahí está. Nos muestra ya eso en consola. Recuerden que ahí vamos viendo resultados. ¿Qué otra cosa? Recuerden que también cuando iniciamos un nuevo proyecto es importante eliminar los elementos que están guardados en memoria. En este caso tengo dos elementos. X está asignado como 4 y como 6. Entonces, ¿cómo hacíamos aquella limpieza? ¿Cómo removemos esos elementos? Con el comando remove. Entonces, remove, ¿sobre quién le vamos a aplicar? Sobre list, y list le vamos a igualar a ls, que ls guarda todos los elementos que están en memoria, recuerden. ¿Sí? Corremos el código y ya vemos que se limpió nuestra área de trabajo. También recuerden que eso se podía hacer de manera visual con la escobita que aparece y aceptando los cambios, ¿sí? En la parte inferior en la consola ustedes pueden ver que hay elementos que se muestran ahí. Si yo quiero limpiar aquello, muy fácil, con control L. ¿Ya? Así tenemos un espacio limpio para trabajar. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar datos numéricos. ¿Ya? Datos numéricos. Entonces así le vamos a asignar datos numéricos. Recuerden además que esto que está en azul y con un gato adelante son comentarios. Bueno, en datos numéricos, para el ejemplo vamos a asignar a nuestra variable x un valor que va a ser 10. ¿Ya? Entonces, corremos ese comando, ya la variable fue guardada y luego para obtener el valor de x, llamamos a x y le presionamos run, ¿sí? Ahí nos muestra. Recuerden que lo anterior también se puede hacer de esta manera, que es mucho más cómodo. Asignamos la variable y luego de inmediato llamamos a la variable, separando por un punto y coma. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, mucho más cómodo la segunda opción. Entonces, por ejemplo, con el comando class, nosotros podemos revisar qué tipo de elementos es este, qué tipo de objeto, digo, este es elemento X. En este caso dice que es numeric. ¿Y numeric qué es lo que es? Cuando se refiere a un número que son real. Si nosotros quisiéramos especificar que este valor es entero, pensemos el 12. Ingresamos el 12. Si pedimos la clase de este número 12, él nos va a decir que en este caso, ¿qué es lo que es? Numeric, o sea, un número real. Si yo quiero especificar que lo entienda como un entero, tengo que especificarle con una letra L y luego el número. ¿Te fijas que ahora entrega que es entero? Entonces él por defecto al ingresar un número entiende que es un número real. Si le quiero especificar, le tengo que ingresar con una letra L mayúscula luego del número. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar operatoria matemática. Operatoria matemática básica. Muy importante para entender inicialmente el curso. Vamos a definir dos variables. Por ejemplo, variable b1 le vamos a asignar el valor de 3 y a la variable b2 le vamos a asignar el valor de 4. ¿Ya? Entonces, si quiero definir la suma de estas dos variables, simplemente debería ingresar b1 más b2. O sea, la suma la entiende tal cual. Vamos a correr el comando. Sí, porque no había corrido la línea 25, por eso me entregó ese error, porque no había guardado en memoria los elementos. ¿Ya? La resta, bueno, análogo, ¿cierto? Se entiende que si quiero hacer b1 menos 1,
Simplemente ingreso aquello y te da el resultado. Si quiero hacer la multiplicación, por ejemplo, de B1 por 4, simplemente vamos a utilizar el asterisco como el por. ¿Ya? Si quiero hacer B1 por 2, por B2 digo, tal como mostramos. ¿Ya? O sea, el asterisco reemplaza al signo de multiplicación. Para la división vamos a hacer la división de B1 en B2. Utilizamos el slash. ¿Sí? Y para la potencia vamos a utilizar el i para el exponente. Por ejemplo, 2 elevado a B1. En este caso, ¿qué sería 2 elevado a 3? 8. ¿Cierto? Y también vamos a revisar cómo podemos sacar la raíz, en este caso, cuadrada. Ya la raíz cuadrada se saca con el comando sqrt, ¿sí? Por ejemplo, raíz cuadrada de 100, bueno, 10. Muchas veces nosotros queremos sacar una raíz que no es cuadrada, no hay un comando para aquello, tenemos que pasarlo, recuerden, tal como en matemáticas, a potencia. Entonces, si yo quiero sacar la raíz enésima, ¿ya? Enésima de x elevado a i, ¿ya? Entonces, como potencia sería de esta forma, sería el x, que es el número que le queremos calcular la raíz, luego un i, y los x estaba elevado a ¿cuánto? A i, ¿cierto? Y el índice de la raíz, ¿quién era? Era un n, ¿cierto? Vamos a asignar acá, quedó mal escrito, ahí está, era un n, ¿sí? De esa manera. A ver, por ejemplo, si quiero sacar la raíz cúbica de 5 elevado a 2. Se entiende que el 5 está elevado a 2 y a eso le quiero sacar la raíz cúbica. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, sería el 5, paréntesis, entonces el 5 está elevado a 2, pero la raíz es la cúbica. De esa forma. ¿Ya? Y finalmente, módulo. El módulo también, recuerden que esto le llamamos residuo. ¿Ya? Tal vez eso sea más natural para recordar. Por ejemplo, si quiero anotar 3 módulo 3, bueno, como 3 divide 3, el módulo va a ser 0, ¿sí? El residuo. Si anoto 9 módulo 3, no, módulo 4, va a dar 1, claro, porque 4 por 2 son 8, a llegar a 9, 1. Entonces para el módulo se utilizan estos dos signos de porcentaje. ¿Qué otra cosa? Podemos tener también números que son complejos, ¿verdad? Arriba lo decía. Para anotar un complejo, por ejemplo, vamos a definir U como un complejo. Le tenemos que definir de la siguiente forma. Por ejemplo, 1 más 0, 0i. ¿Ya? I. Entonces, mira, si almacenamos este U en memoria, y luego le preguntamos la clase de este objeto, que es U, que nos dice que es complejo, ¿se entiende? Entonces esa es la forma natural en matemática que se anota un complejo, de la misma forma lo hacemos acá en R. Por ejemplo, si quisiéramos extraer la raíz cúbica de menos 1, o la raíz cuadrada, perdón, de menos 1, ¿cómo sería? La forma correcta sería SQRT, porque raíz cuadrada de ¿quién? De menos 1, ¿cierto? Que es el real, más 0i. ¿Sí? Eso sería la forma correcta de poder anotar. Si le asignamos esto, por ejemplo, a una variable, mira, le asignamos a B1 ese valor y luego llamamos a B1, te fijas que ya lo almacena correctamente. Entonces esa sería la forma correcta de extraer la raíz cuadrada de este número complejo. ¿Ya? Otras cositas, por ejemplo, damos otra acá, valores especiales. ¿Qué ocurre si yo divido 1 en 0? ¿Qué valor me entrega R? Digo, 5 en 0 da infinito.
¿ya? Entonces cuando yo divido un número en 0, él da infinito. O sea, si yo divido el 1 por infinito, mira, ¿cómo lo engancha? Acá tiene que ser con mayúscula el i, ahí, da 0. O sea, este comando infinito lo entiende, está tabulado como un valor aceptado dentro de la operación. ¿Te fijas? Y si anotamos 0 dividido en 0, ¿qué entrega? Entrega un valor de nan. ¿Sí? Bueno, esto es la operatoria matemática básica. Evidentemente podemos profundizar en estas áreas, pero lo vamos a ir haciendo a medida que avancemos en nuestro curso. ¿Ya? Entonces recuerden compartir el video. Les voy a dejar en la descripción el archivo el script de R. Recuerden que para guardar su script van a archivo, luego guardar como, ¿cierto? Y en este caso le vamos a asignar el nombre clase 2 y lo vamos a guardar en nuestro curso de R. ¿Sí? Así vamos dejando ordenadito nuestro curso. ¿Ya? Entonces de esa forma, una vez que ustedes cierran R, ¿sí? Cierran R, podemos acceder a nuestra carpeta. Vamos a buscar acá curso R, ahí está mi carpeta curso R, y podemos acceder directamente al script, ¿sí? Si ustedes le dan doble clic, ¿cierto? Él le va a tirar acá lo que tenemos guardado en nuestra memoria, ¿ya? Otra forma de poder abrir el archivo, digo, es tomar el archivo de R y arrastrarlo directamente a la consola de R, ¿sí? Ahí también le muestra. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima sesión. No olvide compartir el video así para que las personas que quieran aprender R también sea de su utilidad. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego.